conmigo al libro del profeta Jeremías, en su capítulo 31. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, en su versículo 31. Amén. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Leemos la palabra del Señor y está escrita de la siguiente manera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Mis hermanos, como se ha anunciado y como se ha mencionado en esta noche, mis hermanos, hacemos conmemoración, hacemos un recordatorio, mis hermanos, al día de Pentecostés. Y cuando escuchamos, mis hermanos, hablar de Pentecostés, ciertamente quizás viene a nuestra mente los versículos que ya se mencionaron esta noche. Uno de ellos, mis hermanos, es en el libro de los Hechos, cuando la Escritura nos relata que aquellos estaban reunidos, estaban unánimes en aquel aposento, cuando un viento recio sopló y todos fueron, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo. O también, mis hermanos, puede venir a nuestra mente lo que nos dice la Escritura en los profetas, cuando Joel de la misma manera profetizó que el Espíritu Santo iba a ser derramado, que los ancianos, mis hermanos, profetizarían, que los jóvenes tendrían visiones. Y ese puede ser, mis hermanos, aquellas porciones de las Escrituras a las cuales va nuestra mente, a las cuales va nuestro corazón, cuando escuchamos, mis hermanos, hablar de Pentecostés. O puede también, mis hermanos, llevarnos a esta porción de la que muy bien se mencionaba respecto a dónde, mis hermanos, la Escritura registra ese primer Pentecostés. Y es en ese momento en el cual el pueblo del Señor llega a aquel monte del Sinaí. Y eso, mis hermanos, son hechos muy maravillosos. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, para que vea también, mis hermanos, lo que la Escritura allí nos dice y podamos darnos cuenta cómo, mis hermanos, todo para la gloria del Señor fue una anticipación, fue siempre, mis hermanos, una sombra de lo que sería en aquellos días que vendrían, y ciertamente esos días que nos han alcanzado. Y la Escritura dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, mis hermanos, en el verso 9, mire, este es el momento en el cual el pueblo se encuentra en el monte Sinaí, y el Señor habla de esta manera en el versículo 9 y les dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.
Mis hermanos, en el libro de los Hechos, cuando mencionábamos que quizás es rápidamente donde va nuestra mente cuando escuchamos acerca de Pentecostés, la Escritura, mis hermanos, nos registra que ese fue el momento en el cual los que estaban allí fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, si nos damos cuenta también en el libro de Éxodo, Dios, mis hermanos, da ese anticipo a aquel pueblo que él había sacado. Y da, mis hermanos, esa muestra de su poder, como bien lo dice la Escritura, que al tercer día él, mis hermanos, él se mostraría, él hablaría con Moisés, a fin de que el pueblo, mis hermanos, creyera a las palabras de él y creyeran, mis hermanos, al Dios Todopoderoso. Ese, mis hermanos, era un anticipo para este pueblo, para este remanente que había salido de la esclavitud de Egipto, de la presencia gloriosa del Señor. Pero más adelante también, mis hermanos, la Escritura nos habla acerca del terror que experimentó, mis hermanos, el pueblo cuando esto se cumplió. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar la gloriosa presencia de Jehová. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos mismos dijeron que sentían como si morían. Entonces, mis hermanos, Dios cumplió su promesa de que se manifestó a ellos. Ciertamente lo hizo así. Mas, sin embargo, mis hermanos, aquellos hombres no pudieron, mis hermanos, no pudieron resistir, no pudieron, mis hermanos, estar en pie ante aquella manifestación de poder de Jehová. Y si nos damos, mis hermanos, o si recordamos lo que la Escritura también dice, es el libro de los Salmos quien nos dice, mis hermanos, que nadie puede estar en pie delante de su presencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ciertamente la Escritura nos dice de Jehová que Él es como un fuego consumidor. Y eso, mis hermanos, son a los pasajes y a las porciones que puede remontarse nuestra mente y nuestro corazón al hablar, mis hermanos, de Pentecostés, o mis hermanos al escuchar de Pentecostés. Y todo eso es verdadero. Tanto el libro de los Hechos, mis hermanos, que nos da la evidencia de que ellos fueron bautizados, como lo profetizó, mis hermanos, Joel, como mis hermanos también se miró en Éxodo, en aquel pueblo que estaba al pie del monte Sinaí. Eso, mis hermanos, es cierto, es verdadero, y la gloria es a nuestro Dios. Mas, sin embargo, mis hermanos, también no debemos de pasar por alto que cuando hablamos acerca de Pentecostés, también, mis hermanos, estamos hablando de esa mis hermanos, cuarta fiesta que corresponde al calendario profético de Jehová, siendo Pascua, panes sin levadura y primicia, mis hermanos, de las cuales también se han hecho conmemoración. Y cada una de ellas, mis hermanos, a la luz de la Escritura, hemos sido enseñados cómo en Cristo Jesús cada una de ellas tiene su cumplimiento y cómo, mis hermanos, todo es acerca de Cristo. Cómo es, mis hermanos, todo acerca de Él. Y de igual manera, mis hermanos, el día de Pentecostés es, mis hermanos, parte del calendario profético de Jehová. Mis hermanos, parte de lo que Dios ha dado y de lo que Dios dio a su pueblo y está establecido hasta el día de ahora, mediante lo cual nosotros somos enseñados de hechos que van a suceder, de hechos que ya sucedieron y de hechos que edifican nuestras vidas. Así que, mis hermanos, de igual manera, vaya conmigo al libro de Levítico, en su capítulo 23, donde, mis hermanos, hasta el día de ahora, yo creo pues que si nos preguntasen dónde están las fiestas del Señor, rápidamente ya vamos a Levítico 23. Mis hermanos, el capítulo por excelencia, donde se nos da una narrativa muy, muy bonita de cada una de las fiestas. Y en el capítulo 23, mis hermanos, en el verso, mis hermanos, 16, dice así, el 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida,
7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Miren, mis hermanos, ese es un punto interesante de lo cual nos dice la Escritura. Que esta fiesta, mis hermanos, ocurre 7 semanas después, mis hermanos, de la última fiesta. ¿De cuál? De primicias. Ocurre, mis hermanos, 50 días después. Y solo después, mis hermanos, de este lapso de tiempo, se podía ofrecer, mis hermanos, ese nuevo grano a Jehová. Porque ese nuevo grano ofrecido a Jehová corresponde, mis hermanos, al trigo. Y en las fiestas anteriores, la cosecha de lo que estaba, mis hermanos, era la cebada. Y era el trigo, mis hermanos, que estaba en su punto de maduración en lo correspondiente a esta fiesta de Pentecostés. Y era por ello, mis hermanos, que dice la Escritura que hasta cumplido esos días, esas 7 semanas, mis hermanos, se podía ofrecer ese nuevo grano a Jehová. Ahora bien, si nosotros, mis hermanos, también somos cuidadosos, la Escritura dice 7 semanas. Y de igual manera, hemos aprendido a través de la Escritura, mis hermanos, que el número 7 representa una totalidad, una obra acabada, mis hermanos, una obra perfecta, algo, mis hermanos, a lo cual ya no necesita añadírsele más, porque está perfecto tal cual está. Y eso, mis hermanos, siempre tiene relación con Jehová, con lo que Él hace. Tanto, mis hermanos, como nos lo narra la creación, o como tanto también, mis hermanos, somos enseñados a través de las fiestas, que son 7 fiestas del Señor. 7 fiestas, mis hermanos, en las cuales Dios le ha placido enseñarnos muchas cosas que edifican nuestras vidas. Y sobre ello, mis hermanos, ya no podemos añadir más, sino que eso es lo que está establecido. Y como hemos, mis hermanos, dicho siempre, todo es respecto a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, mis hermanos, eso es lo que leíamos en Levítico, cómo después solo de ese tiempo se podía ofrecer ese grano. Mis hermanos, lo que veíamos en Éxodo, que Jehová se manifestó, pero el pueblo no soportó, mis hermanos. Como bien se decía, la ley que no se pudo cumplir, y la ley, mis hermanos, que hasta hoy día, pues nadie la puede cumplir. ¿Por qué? Porque si el hombre busca apegarse completamente, mis hermanos, a la ley escrita de Jehová, siempre fracasará. Siempre, mis hermanos, se encontrará incapaz de poder satisfacer ese estándar que el Señor exigía, mis hermanos, en la ley que fue escrita en tablas de piedra. Pero Dios, mis hermanos, conociendo todo esto y teniendo, mis hermanos, todo esto en su infinita sabiduría, prepara, mis hermanos, un plan con anticipación. Prepara, mis hermanos, un plan maravilloso. Prepara, mis hermanos, un plan de redención en Cristo Jesús. Y nos va enseñando, mis hermanos, paso a paso lo que Él va a hacer para que ahora sí, mis hermanos, esta ley ya no sea algo que mata, sino, mis hermanos, algo que edifica en Cristo Jesús. Y es entonces, mis hermanos, lo que leíamos en el libro del profeta Jeremías, en su versículo 31 del capítulo 31, cuando el Señor dijo: he aquí vienen días. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hasta ese momento la ley había sido, mis hermanos, el cómo guiarse para el pueblo, el cómo conducirse, mis hermanos, el cómo agradar a Jehová. Y sin embargo, no se había podido cumplir. Porque si tomamos, mis hermanos, el contexto de lo que habla Jeremías, es un pueblo que está completamente, mis hermanos, torcido delante
de la justicia que Dios esperaba que su pueblo cumpliese entregándole su ley. Y es un pueblo, mis hermanos, que no podía satisfacer la justicia, mis hermanos, que Jehová demandaba, porque era un pueblo que se había entregado completamente a los ídolos y se había entregado a los dioses, mis hermanos, que nunca conocieron, que nunca los libertaron. Aun cuando tenían, mis hermanos, aquella ley, aun cuando había sido, mis hermanos, transmitido de generación en generación, cómo Jehová los había libertado y cómo era el único pueblo, mis hermanos, que podía darse el lujo de decir que Jehová fue quien con su dedo escribió la ley que les entregó para que se apegaran a ella. Mas con todo y eso, no la pudieron cumplir. Y no se puede cumplir. Entonces Dios, mis hermanos, conoce todo esto y no es que en el camino improvisó o inventó o le vino al pensamiento, mis hermanos, en un consejo de Dios alguien le sugirió esto. No, porque Jehová, mis hermanos, es uno y Dios solo hay uno y ese es el Señor, a quien estamos adorando en esta noche por la gracia y la misericordia que nos tiene aquí. Entonces, mis hermanos, este Dios infinitamente sabio y soberano, sabiendo que el pueblo, mis hermanos, no iba a cumplir la ley, como el hombre en el jardín tampoco pudo, mis hermanos, mantener la obediencia hacia Dios, hacia Él mismo, prepara esto muy anticipadamente. Pero es aquí donde lo revela, mis hermanos, y lo da a conocer esta sombra de lo que sería, mis hermanos, en el futuro. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Un nuevo pacto, mis hermanos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y mis hermanos, en una vigilia anterior creo que hablábamos acerca, mis hermanos, de cómo ese Israel al final, esa palabra Israel al final nos envuelve a todos. Porque es aquel, mis hermanos, hace referencia a aquel que prevalece por Dios, aquel que camina con Dios. Y si usted está aquí, mis hermanos, es porque a Dios le ha placido que camine con Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos aquí, no porque un día quisimos, sino porque a Dios le plació atraernos hacia Él y tomarnos de donde estábamos, mis hermanos, un reino de muerte, de tinieblas, de oscuridad, como bien cada uno lo pudo haber experimentado, y ponernos, mis hermanos, en un reino de luz, que es el reino de su amado Hijo. Pero todo esto, mis hermanos, bajo lo que el Señor haría en ese nuevo pacto que está anunciando. En ese nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mencionábamos, mis hermanos, que ese Israel ahora nos envuelve a todo para darnos cuenta que Jehová ya no solo estaba pensando en un pequeño remanente, mis hermanos, no estaba pensando únicamente en la descendencia de quienes Él libertó de la esclavitud de Egipto, sino, mis hermanos, que como decíamos, ahora Dios, mis hermanos, está dando una visión más amplia. Y por eso la misma Escritura insta a que no solo la casa de Aarón, la casa, mis hermanos, de Israel, alabe el nombre de Jehová, sino los redimidos de Jehová. Porque ahora, mis hermanos, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, Jehová, mis hermanos, ha levantado hombres, mujeres, y sobre ellos, mis hermanos, ha derramado su salvación. Así que la salvación, mis hermanos, o las promesas no son únicamente ya para ese pequeño remanente, sino que ahora Dios, mis hermanos, está mostrando o está ahora dando a conocer algo que será mucho más glorioso. Y dice la Escritura, no como el pacto que hice con sus padres, con los padres de esta generación, mis hermanos, y con aquella generación que exclamó a Moisés, hable Jehová contigo y no hable Jehová con nosotros, porque sentimos que morimos. Miren, mis hermanos, en medio de un siglo muy emocional, muy, mis hermanos, movido por emociones, donde el hombre quiere, mis hermanos, a veces, dice, escuchar audiblemente la voz de Jehová, moriría.
Si aquellos hombres, mis hermanos, aquel pueblo que Jehová escogió, no pudo soportar mirar, mis hermanos, aquellos pequeños destellos de su poder, de su magnificencia, porque sentían que morían. Entonces, mis hermanos, por eso dice el Señor, haré un nuevo pacto, no como el que hice con esa generación, porque ellos vieron esa muestra, vieron aquel monte humeando, sintieron que morían, mis hermanos, porque la Escritura dice que la voz de Jehová era como voz de muchas aguas, como voz de poderosos estruendos. Pero aún así, que dice la palabra, invalidaron el pacto. Mis hermanos, invalidaron el pacto, mis hermanos, rompieron el pacto. ¿Por qué? Porque aquella ley dada en tablas de piedra no la pudieron cumplir. Y como no la pudieron cumplir, mis hermanos, entonces la violaron, la transgredieron, mis hermanos, y ese pacto, esa ley fue invalidada. Pero dice el Señor, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Miren, mis hermanos, qué maravilloso. Después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios dio su ley en tablas. Y eso, mis hermanos, era una evidencia para aquella generación que eran, mis hermanos, el pueblo de Jehová. Y conocemos, mis hermanos, que en aquella arca de la alianza estaban las tablas, estaba por ahí, mis hermanos, la vara que reverdeció, y había por ahí otros elementos. Mis hermanos, una porción del maná. Esas eran evidencias, mis hermanos, de la grandeza que Jehová había hecho. Que en medio de esa arca de la alianza iba la ley, mis hermanos, de Jehová. Y la arca de la alianza, mis hermanos, ahora también conocemos que solo era como una representación del corazón de Jehová, mis hermanos, y cómo esa ley debió haber estado en lo íntimo, en el corazón, en la mente, mis hermanos, de aquel pueblo. Pero no fue así. No fue así, mis hermanos, porque Dios mismo está diciendo, lo invalidaron, aunque yo fui a ellos como un marido. Lo invalidaron, mis hermanos. Eso es lo que dice Jehová. Pero como lo decíamos, ahora, mis hermanos, Dios está anunciando que esta ley ya no va a estar escrita en tablas de piedra, sino que va a estar, mis hermanos, en la mente y en el corazón. Dese cuenta, mis hermanos, cómo a veces el hombre o mujer, cualquiera que sea, mis hermanos, su estatus, posición, edad, es capaz de guardar mucho rencor en su corazón. Resentimiento, odio, envidias. ¿Y dónde lo guarda? En el corazón. ¿Y dónde, mis hermanos, lo aumenta? En la mente. Porque hace cavilar, hace trabajar su mente como una maquinaria, mis hermanos, y aquel odio solo crece y crece más. Pero ahora, mis hermanos, Dios está diciendo que en la mente y en el corazón pondrá su ley. Pero, mis hermanos, no como la ley que fue dada en las tablas. Una ley, mis hermanos, podríamos decir dura, rígida. Que cuando el hombre, mis hermanos, se encontró con ella, de la manera que le dijo el Señor a Jeremías, no, a ti te haré como muro de bronce. Mis hermanos, la ley de Jehová para el hombre es así, como un muro muy grueso y muy alto de bronce.
Y por más que lo intente escalar y por más que se golpee contra él queriéndolo derribar, no puede. Pero mis hermanos, lo maravilloso de lo que Jehová está diciendo, de que dará la mente en la ley y en el corazón y la escribirá, mis hermanos, y ahora entonces sí, Él será Dios. ¿A quién? A quienes tengan la ley en la mente y en el corazón. Y ellos también serán su pueblo. Pero esto, mis hermanos, solo puede tener cumplimiento en lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, mis hermanos, al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, mis hermanos, dice la Escritura en el capítulo 14, en su versículo 15, y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mis hermanos, Levítico nos decía en su verso, mis hermanos, 16, su verso 15, que solo después de aquellas 7 semanas, solo después de aquellos 50 días se podría ofrecer nuevo grano a Jehová. Y eso, mis hermanos, de poder ofrecer nuevo grano a Jehová, solo era, mis hermanos, una anticipación de la vida de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros recordamos lo que a través de las fiestas anteriores hemos aprendido, que, mis hermanos, Cristo fue crucificado, mis hermanos, fue inmolado en Pascua, fue, mis hermanos, sepultado, mis hermanos, al iniciar aquellos panes sin levadura, y es, mis hermanos, Cristo mismo presentado como las primicias de los que se han levantado de entre los muertos. También, mis hermanos, recordaremos que después de que Cristo resucita al tercer día, la Escritura nos relata que Cristo Jesús, mis hermanos, estuvo con sus discípulos 40 días. 40 días, mis hermanos, y luego es su ascensión a los cielos. Y luego, mis hermanos, 10 días después, aquellos están en el aposento alto. Y 10 días después, mis hermanos, más los 40, tenemos 50, y entonces es derramado el Espíritu Santo. Y entonces aquellos hablan en nuevas lenguas, mis hermanos, y entonces hay esa magnificación del nombre de Jehová. Pero, mis hermanos, la Escritura nos está diciendo y nos está mostrando el cómo va a proceder ese nuevo pacto y de qué manera, mis hermanos, Dios escribirá su ley en la mente y en el corazón. Y lo hará, mis hermanos, de una manera maravillosa. Lo hará, mis hermanos, de una manera viva y eficaz. Una palabra, mis hermanos, que sí puede transformar. Una palabra, mis hermanos, como un organismo vivo que puede, mis hermanos, impulsarnos en verdad a ser ese pueblo de Dios. ¿Cómo? Por lo que la Escritura está diciendo, Cristo, mis hermanos, está diciendo que rogaría por otro consolador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque llegaría ese momento en el cual Él tiene, mis hermanos, que partir y ya no estar con los suyos. Pero Él sabe, mis hermanos, que estos necesitarán el ser consolados. ¿Para qué? Para poder, mis hermanos, seguir avanzando. Para poder, mis hermanos, seguir hacia adelante. Entonces dice la Escritura,
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. En medio, mis hermanos, como decíamos, en medio de una generación y de movimientos que solo buscan experiencias, mis hermanos, sensitivas, nosotros, mis hermanos, a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que Dios nos ha dado de su Espíritu, pero para que nos recuerde sus palabras. Ya no como aquellas palabras que mataban al hombre, sino, mis hermanos, como palabras vivas que nos edifican, como palabras vivas que nos recuerdan la obra que Él ha hecho. La obra de redención, mis hermanos, porque cuando recordamos la obra de redención que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo, hay gozo, hay paz, hay seguridad. ¿De qué, mis hermanos? De que fue Cristo el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. Y por medio, mis hermanos, de satisfacer la justicia de Dios, poder declararnos justos, poder declararnos hijos del Altísimo. Y cómo, mis hermanos, nosotros mismos somos persuadidos de esas verdades a través de su Espíritu. A través del Espíritu, mis hermanos, con el cual Él nos ha sellado, con el cual Él, mis hermanos, nos ha bendecido. Vea también el otro verso, mis hermanos, atrás, en el capítulo 8 de Juan, versículo 31. Mire, la verdad os hará libres. La ley de Dios es verdad. Pero aquella ley que dio Dios a su pueblo, mis hermanos, en su éxodo, pareciera que a estos los hizo esclavos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no pudieron cumplirla y no pudieron, mis hermanos, estar en esa amistad completa con Dios. Pero ahora, mis hermanos, dice la Escritura en esta porción, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad de Dios es Cristo, en quien Dios ha revelado, mis hermanos, su voluntad es en Cristo. Y fue Cristo, mis hermanos, quien rogó al Padre por otro consolador. Y ese Espíritu, mis hermanos, dijo el Señor, no hablará de lo suyo propio, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y de esta manera, mis hermanos, ser edificados. Ahora, mis hermanos, ¿cómo puede usted de alguna manera darse testimonio a sí mismo que es hijo de Dios o que es pueblo de Dios? ¿Porque asiste únicamente a los servicios? Cristo dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, es mi discípulo. Pero mis hermanos, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, esos en verdad son hijos de Dios. Ese Espíritu, mis hermanos, del cual estaba hablando, mis hermanos, Jeremías, cuando dijo, sin decirlo textualmente, que vendrían días en los cuales la ley del Señor, mis hermanos, ya no estaría en tablas de piedra, sino que estarían en la mente y en el corazón. Porque hay muchos, mis hermanos,
que toman la palabra de Dios, la Biblia como nosotros lo conocemos, y se enfrascan, mis hermanos, o navegan su mente a través de los escritos y aprenden valores morales, éticos, sociales, humanistas. Pero como no hay, mis hermanos, aquel poder del Espíritu en sus vidas, no son libres. Y como no hay, mis hermanos, ese Espíritu de Dios que los guía a la verdad de Cristo, no son hijos de Dios. Y no son, mis hermanos, como dijo Jeremías, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Porque aún hay, mis hermanos, ese velo en sus ojos que les impide poder contemplar, mis hermanos, toda la grandeza de lo que Cristo ha hecho a favor del hombre, a favor de, como dice aquí, de los que han creído en Él. Porque los que han creído en Él han sido bautizados con el Espíritu Santo. Han sido, mis hermanos, bautizados, y no solo bautizados, sino, mis hermanos, sellados, como lo dice Efesios. Vaya conmigo a Efesios, mis hermanos, carta a los Efesios, allí en su primer capítulo, mis hermanos, en su versículo 13, la Escritura dice así. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, mis hermanos, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es a través del Espíritu Santo que se cumpliría lo que dijo Jeremías, que en los postreros días, que vendrían días, en los cuales Él pondría la ley en la mente y en el corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es el Espíritu de Dios el que nos revela las cosas de Dios. Porque es el Espíritu de Dios, mis hermanos, quien nos lleva a conocer la verdad de Dios. La Escritura misma nos dice: ¿quién conoce lo del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce lo de Dios sino el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y a quién le ha sido dado el Espíritu Santo? ¿Y quiénes han sido sellados con el Espíritu Santo? Los que han creído en Él. Y como han creído en Él y han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ahora, mis hermanos, ahora sí se cumple lo que dijo el profeta Jeremías. La ley, ahora, mis hermanos, puede morar en la mente, puede habitar en el corazón y puede transformar las vidas, nuestras vidas. Ahora bien, mis hermanos, si también miramos lo que dice la Escritura, de que solo después de aquellas 7 semanas, de aquellos 50 días, se podía ofrecer ese nuevo grano a Jehová, mis hermanos, vemos también que es el Espíritu Santo, mis hermanos, que es derramado en Pentecostés. Y Cristo, estando esos 40 días con sus discípulos, mis hermanos, ese tiempo es un tiempo de preparación hasta el día de Pentecostés que nos narra Hechos. Ahora bien, mis hermanos,
cada uno de nosotros ha sido bautizado, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso entonces, mis hermanos, nos debe de llevar al hecho de una constante preparación para poder ofrecer nuevo grano a Jehová. En el mismo libro de Levítico, en sus primeros capítulos, nos habla acerca de las ofrendas y de los holocaustos, de todo aquel ritual que se hacía delante del Señor. Pero ahora nosotros, mis hermanos, no somos llamados a regirnos por cada uno de esos ritos, pero sí, mis hermanos, miramos muchas cosas que edifican nuestras vidas a través de ellos. Pero cuando, mis hermanos, ahora la palabra nos dice que solo después de este tiempo se podía ofrecer nuevo grano a Jehová, la Escritura misma, su Espíritu mismo, nos lleva, mis hermanos, a la Escritura que nos dice que solo el que está en Cristo es el que, mis hermanos, es una nueva criatura. Es, mis hermanos, algo nuevo, algo, mis hermanos, que Dios ha hecho, algo nuevo que Dios ha creado, algo, mis hermanos, que se puede ofrecer a Él. Así que, mis hermanos, Dios no quiere meramente cosas exteriores, meramente, mis hermanos, adornos visibles, sino, como dijo Jeremías, que en la mente y en el corazón esté la ley del Señor, esté la ley que da vida. La ley, mis hermanos, que nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque recordaremos que la misma Escritura nos dice respecto a la ley escrita en tablas, que el que ha violado un mandamiento, los ha violado todos y ha transgredido toda la ley del Señor. Por eso, mis hermanos, no se podía cumplir. Y no se puede cumplir de esa manera. Yo no miento, pero codicio. Yo no codicio, pero miento. No miento ni codicio, pero tomo el nombre del Señor en vano. Y entonces he violado toda la ley. Pero, mis hermanos, ahora el Espíritu nos ayuda a que su palabra en verdad esté en la mente y en el corazón. Y esa palabra, mis hermanos, no solo nos da vida, sino que también nos limpia. También, mis hermanos, nos santifica. ¿Para qué? Para que podamos en verdad ser, mis hermanos, ese nuevo grano que es ofrecido a Jehová. ¿En qué, mis hermanos? En la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta fiesta es un recordatorio a que Dios cumplió su promesa. Que llegaría el momento en la cual, en verdad, mis hermanos, hombres y mujeres redimidos por Dios podrían gozarse en su ley, en su palabra, en sus mandamientos, en sus ordenanzas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque serían algo vivo, algo que en verdad produce gozo. Aunque a veces es indudable que parece difícil, y es difícil. El que, mis hermanos, decir, estoy buscando agradar a Dios y fallo. Pero ¿qué hace el Espíritu? Le recuerda su palabra. Toma de lo de Él y nos lo da a conocer, nos vivifica y trae, mis hermanos, a nuestras vidas una vez más gozo, paz, alegría. Ya no como aquel pueblo que poquito a poquito se iba apartando, mis hermanos. Se iba desviando hasta que completamente
echaron tras sus espaldas la ley de Dios, la palabra de Jehová. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solo era como algo pesado. Y ahora, aunque la palabra del Señor a veces hiere nuestras vidas, Él mismo se encarga de curarnos. Así que, mis hermanos, en esta fiesta de Pentecostés, recordamos eso. Dios cumplió su promesa. Dios nos dio de su Espíritu. Dios nos selló con su Espíritu Santo. Y a través de su Espíritu es que, mis hermanos, en verdad podemos decir que Jehová es nuestro Dios. Y que a través de Cristo Él nos ha hecho su pueblo. ¿Es pueblo del Señor? Claro que sí. Para la gloria de nuestro Dios, sí. Entonces, ¿qué resta, mis hermanos? Que el tiempo que nos queda, cada uno conforme a lo que Dios ha establecido a nuestros días, vivir en agradecimiento para con Dios y en una constante preparación, sabiendo, mis hermanos, que un día estaremos en su presencia. No como lo estuvo, mis hermanos, el pueblo en el Sinaí, porque ellos se sintieron que morían, sino, mis hermanos, que un día estaremos con Él, y como dice la Escritura, Él enjugará toda lágrima, y Él mismo, mis hermanos, será el ¿qué? Ese sol de justicia, y Él mismo, mis hermanos, será esa completa paz, mis hermanos, que tanto falta muchas veces en nuestras vidas. Porque hay momentos, mis hermanos, de desánimo, de desespero, de cabizbajez, pero es siempre su Espíritu el que se encarga, mis hermanos, de traer su palabra a nuestras vidas. Su Espíritu, lo que Él dijo, mis hermanos, su Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés, su Espíritu Santo con el cual cada uno de nosotros hoy podemos acercarnos a nuestro Dios y hacerlo con libertad. Así que, mis hermanos, pongámonos en pie en esta hora y démosle la gracia a nuestro Dios por habernos sellado con su Espíritu Santo, por habernos, mis hermanos, hecho partícipes de aquella promesa, de aquella profecía que Él habló. Padre, te damos